para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y dimos anoche un repaso donde nos decía exactamente lo mismo y nos decía cuándo, en qué periodo de tiempo exacto había que adorar al Señor. Y aquí vemos que Dios llama a la adoración y llama a la adoración y dice que aquellos que le adoran a Él en su tiempo, en el tiempo que Él dedicó a la adoración, dice que tienen la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero en el versículo 8, miren lo que dice. El versículo 9. Y otro ángel le siguió diciendo, el tercer ángel le siguió diciendo, en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Ven que aquí habla de dos adoración? Adoración a Dios. Adora a Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero el versículo 9 dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la señal en su frente y en su mano. Oh, aquí vemos que la bestia tiene su señal, al igual que Dios tiene su señal. Y nosotros vimos en Éxodo 20:20 que la señal de Dios es el sábado, el día que Él estableció en Edén, que bendijo, reposó y santificó, pues el sábado. Y lo vimos en Génesis y también lo vimos en los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento. Y recuerden que anoche dijimos que en todos los mandamientos, los otros 9 es una negativa, es una prohibición. Pero que el cuarto mandamiento es un acuerdo, es un recordatorio de que el sábado es el día de adoración, porque fue el día en que Dios reposó y que bendijo y santificó para tener un encuentro con sus hijos, y que sus hijos semanalmente se acordaran que Él es el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que viven. Dios llama a su creación a que lo adore. Pero la bestia también reclama adoración, y al igual que Dios tiene una señal. Vimos también durante la semana que se trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y vimos cómo el tiempo ha sido cambiado y la ley de Dios ha sido cambiada. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a tratar brevemente de explicar quién es la bestia y qué relación tiene la
bestia con el dragón. Porque el texto dice que a los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su señal en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Repitiendo lo mismo que decía Malaquí en el capítulo 4, habrá destrucción para los que no siguen a Dios. Esta tierra tiene que desaparecer porque la maldad no puede seguir imperando en el universo. El universo tiene que volver, la tierra tiene que volver a su origen, a ser buena en gran manera como Dios la creó. ¿Saben por qué Dios ha permitido el mal por tantos años, por tantos milenios? Para que todos los seres del universo sepan lo que produce la maldad y el daño que causa en la criatura, en los seres, en los hijos de Dios, el mal que causa el conocimiento de la maldad. Versículo 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Para saber lo que es blasfemia, tenemos que ir a la historia de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión Jesús está en una casa y está allí hablando? Y hay un hombre paralítico que decidieron, porque no podían entrar a la casa, porque la casa estaba rodeada de mucha gente, ellos decidieron subir al techo, abrir un hoyo en el techo y por ahí bajar a ese hombre, y lo bajaron frente a donde estaba Jesús. Esta historia la encontramos en los evangelios. Y cuando Jesús ve al hombre, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban allí y los judíos que estaban allí decidieron apedrear a Jesús. Y Jesús entonces se para y le pregunta a ellos: ¿y por qué quieren matarme? Y ellos le dicen: porque ha blasfemado. Es decir, ¿qué es blasfemia? El querer tomar autoridad que solamente le corresponde a Dios. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. ¿Quién es el único que puede ser adorado? Dios. ¿Estamos claros en eso? Entonces, aquí dice, hablando de esta bestia, que tenía nombre de blasfemia. Es decir, que esta bestia buscaba dos cosas: perdonar pecado y ser adorada. Y aquí dice: la bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Ahora, lo importante es que lo siguiente, escuchen. El dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente
antigua que se llama Diablo y Satanás. Es el dragón. Y el dragón le dio ¿qué cosa? Dice el versículo 4, la última 2, la última parte. El dragón le dio su poder. Le dio su trono y le dio su autoridad. Y dice el versículo 6 que abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le dio poder, es decir, el poder se lo dio el dragón para hacer guerra contra los santos y para vencerlos. Y dice que la adoraron los habitantes de la tierra. Ahora tenemos que brevemente identificar esto. ¿Conocen ustedes a alguien en el planeta Tierra, algún poder? De hecho, bestia significa poder. Y significaba poder en el pasado y significaba poder en el presente. El poder de un carro se mide ¿por qué? Por caballos, ¿verdad? Y el caballo es una bestia. Este carro tiene tanto caballo de fuerza. Y cuando un hombre es muy fuerte, se dice, es un güey. Ese hombre es más fuerte que un toro. Porque el poder está relacionado a la bestia. Así que cuando la Biblia habla de bestia, está hablando de un poder. Ahora, ¿conocen ustedes algún poder que se atribuya el perdonar pecado? En la tierra hay algún poder que dice que tiene la facultad de perdonar pecados, que seres humanos, personas, van donde ese poder para que le confiesan sus pecados, para que sus pecados sean perdonados. ¿Conocen ustedes esto? Entonces, ese poder está blasfemando. Porque el único que tiene poder de perdonar pecado es Dios. Y si yo me tomo la autoridad porque soy pastor y porque soy representante de Dios, y le digo que vengan a mí, yo les perdono sus pecados, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy blasfemando. Y si usted aquí va donde el pastor Sedano y comienza a confesarle sus pecados y el pastor Sedano le dice, yo te perdono, ¿qué está haciendo? Está blasfemando, porque el único que tiene poder para perdonar pecado es Dios. Entonces, si la bestia aquí habla de que blasfemará contra Dios, aquel que dice que perdona pecado, entonces será bestia. ¿Me siguen? Es la bestia que señala aquí Apocalipsis capítulo 13. Porque está blasfemando, está diciendo que perdona pecado, pero aún más dice que quebrantará a los santos del Altísimo y seguirá a hacer guerra contra los santos y vencer. ¿Recuerdan ustedes en la edad oscura que había un poder que comenzó persiguiendo a los verdaderos cristianos, a los que no lo adoraban a ellos? Lo echaban en mazmorra y los mataban. De hecho, esto ocurrió en toda Europa y por eso se formó este país, Estados Unidos,
porque venían huyéndole a la persecución de ese poder que blasfemaba y que exigía que se le adorara. Pero ¿saben? También ustedes los mexicanos también sufrieron esa persecución. Y yo no sé si ustedes recuerdan lo que hicieron con todos los escritos sagrados y los escritos científicos de los mayas, que los quemaron, los destruyeron. Y de hecho nosotros perdimos como humanidad el conocimiento más avanzado de matemática y de astronomía que lo tenían los mayas. Estaban mucho más avanzados en astronomía y en matemática que los europeos, porque ellos manejaban el cero y en Europa no se conocía. Manejaban la astronomía de tal forma que ahí en esa serpiente que aparece cuando llega el sortillo de invierno que se refleja ahí en las pirámides esas, eso hay que tener un conocimiento tremendo de astronomía para saber cuándo se haga una figura específica que venga por medio de los rayos del sol. Pero ese poder vino y destruyó todo eso, quemó todo ese conocimiento. A eso se le llamó Inquisición. Pasó en toda Europa, pasó en México y lo mismo hicieron con los incas en Perú. Porque buscaban que a ellos fuera que se le adorara y que no se fuera a ninguna otra parte a buscar perdón, sino donde ellos, porque ellos decían que tenía ese poder, decía que era el único que tenía poder para perdonar los pecados. Aquí dice que la adoraron, versículo 8 de Apocalipsis 13, que los habitantes de la tierra la adoraron, pero quienes la adoraron eran aquellos cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces esto vemos que es un asunto claro de adoración. Ahora, ese poder, ese poder, la bestia, el día que manda a adorar y que llama a la adoración, es el día que Dios estableció. No. Ellos tienen otro día. Y mientras nosotros estamos adorando aquí, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús y perseveramos como los santos, o por lo menos luchamos y le pedimos a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para nosotros mantenernos perseverando como santos del Señor y guardando sus mandamientos y teniendo el testimonio de Jesús. Es decir, que Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, es nuestra guía a seguir. Pero este poder establece otro día. Y dice aquí que los habitantes de la tierra la adoran. Y el dragón, vimos, que le dio su poder, su autoridad a ese otro poder, a esa bestia. Y establecieron un día. Dios manda un día, pero como ellos dicen que tienen poder como Dios,
y reciben adoración como Dios, ellos también establecieron su propio día de adoración, su señal. ¿Saben cuál es esa señal? ¿Cuál es el otro día de adoración? Que la gente va a adorar a las iglesias. ¿Cuál es ese día? El domingo. Y usted sale mañana, que es el primer día de la semana, por las iglesias y casi todas están abiertas. Y hay adoración. Y dice la Biblia que a los que adoran a la bestia o a su imagen no tienen reposo día ni noche. Y dice que serán atormentados con fuego y azufre. ¿Saben por qué? Anoche vimos la diferencia, el por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada y la ofrenda de Abel sí. Vimos que Caín era sincero y lo hizo de buen gusto, con buen corazón, pero esa ofrenda no tenía ningún significado. Es decir, el adorar a Dios antes de que hubiera creación y adorarlo porque Él es el creador, como lo vimos, del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si no existía ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni la fuente de las aguas, entonces, ¿por qué tenía Dios que reposar y llamar a la humanidad a reposar el primer día de la semana cuando no existía nada? Es más, cuando la humanidad todavía no estaba creada, cuando no había ni árboles, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había por qué celebrar el ordenamiento, la creación del cielo, la tierra y el mar. Por eso Dios lo dice, decide el séptimo día, cuando ya su obra está completada y Él ve que es buena en gran manera. Y por eso Él bendice, santifica ese día que Él culminó su obra y vio que su obra era buena en gran manera. Pero su opositor, para desconocer que Dios es el creador del cielo y la tierra, dice: no, vamos a adorar el primer día. Para quitar de la humanidad los ojos al creador y lo ponga en Lucifer. Pero la Biblia dice: y a los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Y aquel que adora a la bestia y a su imagen dice que van a ser destruidos y que con él, en su reino, en su presencia, dice Dios, solo estarán, dice el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Creo que, como decimos en mi pueblo, más claro, de ahí no canta un gallo. Por eso Jesús dice que no hará nada sin que lo revele a su siervo los profetas. Ya nosotros tenemos el conocimiento. Sabemos lo que hay en juego. Sabemos cuándo tenemos que adorar y cuándo no. Así como Caín y Abel tomaron sus propias decisiones y cada uno decidió el camino que iba a seguir,
tú y yo también tenemos nuestras propias decisiones y tenemos que decidir el camino que hemos de seguir. Ahora solo tenemos que pedir al Señor si estamos de parte de Él, si queremos seguirle, si queremos adorarle, si queremos ser sus hijos, si queremos vivir por la eternidad, y que Él nos limpie de toda maldad y nos renueve y nos restaure. Tenemos que decirle al Espíritu del Señor: ven, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Vamos a estar de pie y vamos a cantar. Y lléname, con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Señor nuestro Dios, pedimos que tú envíes sobre nosotros tu Espíritu y que, al igual que el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, de repente se apareció del cielo un espíritu recio como se soplaba y se asentó sobre cada uno de ellos. Dice la palabra que fueron todos llenos con el poder del Santo Espíritu. Señor, nosotros queremos ser llenos de ese poder. Así, Señor, que derramas ese poder, ese Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero que tú nos llenes del amor de Cristo y nos llenes del poder del cielo, para que nosotros podamos convertirnos como tú quieres que nos convirtamos en la luz del mundo, y que esta tierra sea llena con tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, y en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.